sigan vendiendo sopitas de patas, regalen kumas, que eso es bien miserable porque le podrían regalar una moto guadaña a la gente, es más moderno eso. Ustedes dedíquense a hacer esas campañas pobres, campañas miserables. Ustedes, sus salarios son financiados porque el salvadoreño se está fajando, hombre. El cincho siempre se lo aprieta el salvadoreño. ¿Y en qué partido estaba cuando pasó todo eso? El diputado William Soriano respondió a diputados de oposición y se generó una discusión acalorada por el tema del presupuesto. Aquí todos los detalles. La deuda al cierre del periodo de gobierno anterior rondaba los 19,000 millones de dólares. Ustedes en estos, ¿qué? Ya casi 5 años la han elevado hasta casi 27,000. Hay que hablar con conocimiento. Por eso es que se ganan a pulso después lo que la gente les señala, que votan y aprietan el botón a ciegas sin saber por qué están votando, solo porque se los mandan. Y vale recordar que en los años 80, yo ni siquiera había nacido, El Salvador debía solo 2,000 millones de dólares. Bueno, nace Arena, nace el FMLN y llega el primer gobierno. Vamos a retroceder al primer gobierno de Arena. Parten de 2,000 millones de dólares. Y nos adelantamos 30 años en el tiempo y el país ya no debía solo 2,000 millones. Debía casi 20,000 millones de dólares. Y habían tenido también 84,000 millones de dólares en presupuesto. Y uno se pregunta, ¿había seguridad? ¿Estaban las escuelas en buenas condiciones? ¿Habían medicinas en los hospitales? ¿Habían hospitales de calidad en El Salvador? ¿Vivíamos realmente en un país digno de los salvadoreños? No. Hablando de deuda, es importante recordarle a los diputados y diputadas de la oposición que ya están en campaña y que están desesperados porque los números no les alcanzan. Algunos sacaron 5,000 marcas, otros 6,000 marcas. Ni sumados llegan a los 50,000 los pobrecitos. Pero bueno, hay que recordarles que todos los años el gobierno de la República de El Salvador tiene que pagar 2,500 millones de dólares en servicio de deuda. ¿Y de quién es esa deuda? ¿Quién emitió y aprobó esa deuda? Ustedes, colegas, sus partidos, colegas. 2,500 millones de dólares que no se pueden destinar a reconstruir escuelas, que no se pueden destinar a infraestructura pública, que debemos reservarlos todos los años para pagar la deuda que se terminaron robando los ciudadanos nicaragüenses, Mauricio Funes, Salvador Sánchez Serén, algunos que se han vuelto mexicanos, etcétera. ¿Cómo pueden venir a hablar aquí de que ese gobierno está emitiendo títulos, valores para robárselo? Si es para asumir y hacerle frente a las responsabilidades que ustedes le heredaron a este gobierno. ¿O ya se les olvidó? Yo creo que ustedes están molestos porque les urge el dinero para la deuda de la deuda política, pero para eso no hay, fíjense. Lo sentimos. Sigan vendiendo sopitas de patas, regalen kumas, que eso es bien miserable porque le podrían regalar una moto guadaña a la gente, es más moderno eso. Mientras nosotros seguimos reconstruyendo El Salvador, ustedes dedíquense a hacer esas campañas pobres, campañas miserables, que nunca le han llevado un beneficio a los salvadoreños y seguirán viendo los resultados en las encuestas. Eso es bien sencillo. En la medida que nosotros seguimos avanzando en las transformaciones de este país, junto al presidente, casualmente las encuestas mejoran a nuestro favor. ¿Saben por qué? Porque la población
ve los resultados, son testigos de estos cambios. Ven que ahora el país está caminando en otra dirección. Y yo sé que a ustedes no les gusta ver ojos bonitos en cara ajena, pero esa es la realidad de ahora de El Salvador. ¿Se imaginan qué habría logrado el señor presidente de la República con esos 20,000 millones de dólares en deuda que ustedes tuvieron, más los 84,000 millones en presupuestos que ustedes tuvieron? Hombre, tendríamos un país totalmente diferente. Pero no, tenemos que aguantarnos el estar pagando 2.500 millones cada año de las deudas que ustedes nos dejaron. Esas son las obligaciones del Estado que debemos enfrentar y que seguimos enfrentando. Pero eso no significa que no vamos a trabajar para que los salvadoreños tengan seguridad, educación, salud, infraestructura pública y lo que el país realmente merece. Cada día que pasa, cada votación en contra, es una palada más de tierra que les echará el pueblo salvadoreño a sus difuntos partidos políticos próximamente. Y ahí se recordarán que tuvieron la oportunidad de ser parte de las mayores transformaciones que este país ha vivido en décadas y la desperdiciaron. No la aprovecharon. Tuvieron la oportunidad de estar del lado del pueblo salvadoreño cuando las pandillas tenían de rodillas a este país y le dieron la espalda al pueblo salvadoreño. Y se aliaron con las pandillas y les financiaron y les pidieron votos también. Pero el pueblo salvadoreño no olvida. Por eso las encuestas reflejan que cada vez que un salvadoreño piensa en el nombre Arena y FMLN, se le ocurren palabras que, bueno, ustedes ya las sabrán. Para mí es un gusto poder seguir trabajando en la Asamblea Legislativa y, como lo decía ya el jefe de fracción, mientras él sea presidente de la Comisión de Hacienda y mientras yo sea secretario de la Comisión de Hacienda, nos vamos a asegurar de que los salvadoreños reciban las inversiones que merecen en todos los ámbitos. Porque eso es para lo que estamos acá. Para eso nos escogió el pueblo salvadoreño. Y de eso nos hemos encargado estos 2 años y medio. De los creadores de la deuda es inversión, el discurso que ustedes le querían vender a los salvadoreños, hoy viene una nueva frase: no es deuda, dicen, es incorporación de deuda. Otro diputado de Gana quiso decir que no era deuda, sino que era recaudación, pero ya sabemos, este diputado anda más perdido que Chucho en procesión, como dicen los salvadoreños, sobre el tema que estamos discutiendo. Y eso es lo malo. Pero lo que los salvadoreños deben de saber es que la deuda son impuestos a futuro. Impuestos a futuro que pagan los salvadoreños. Esos salvadoreños que se fajan trabajando, pagan sus impuestos y el Estado viene, los agarra y se los mete a la bolsa. ¿Cuál es la problemática? Que va para el bolsillo de políticos corruptos dentro del gobierno. Este gobierno nos ha endeudado en 51 meses en un poco más de 9,000 millones de dólares. Son 9,000 millones de dólares. Estamos hablando de cerca de 177 millones de dólares al mes. Quise hacer una relación y dije, 9,000 millones de dólares, ¿cuánto dinero es eso? Y me puse a investigar, por ejemplo, cuáles son las familias más ricas de América Latina. Estas son las fortunas más grandes de América Latina, las 10 familias más ricas de América Latina. Y si comparamos los 9,000 millones de dólares que este gobierno ha gastado en 51 meses, nos damos cuenta que esa fortuna hubiese entrado bien entre la posición número 9 y la posición número 8. 9,000 millones de dólares. En 51 meses, este gobierno hubiese despilfarrado, hubiese endeudado una fortuna familiar si ustedes hubiesen sido los herederos de esa fortuna familiar.
y se lo hubiesen despilfarrado y se lo hubiesen patinado todo en fiestas, en alcohol, en despilfarro, en todas esas fiestas de Miss Universo que hicieron con fondos públicos y que al final del día ni un beneficio le causaron a los salvadoreños. Y también me hace pensar que si a los salvadoreños por lo menos, o a un salvadoreño por lo menos, se le entregara un 1% de ese monto que ustedes han despilfarrado en deuda durante 51 meses, y que los salvadoreños que están escuchando deberían de imaginarse qué pudiesen hacer con un 1% de 9.000 millones de dólares. Y yo les puedo asegurar que esos salvadoreños tuvieran una vida mucho mejor porque la supieran aprovechar esos fondos, supieran aprovechar esos dineros. Sus hijos tuvieran la mejor educación, vivieran en una mejor casa, tuvieran mejores condiciones de vida, seguramente y emprendieran y tuvieran empresas que generaran empleo y todavía le dieran estabilidad a su familia y a sus futuras generaciones. Cuando ustedes le dicen a los salvadoreños que hoy la deuda es una inversión, están queriendo engañar a los salvadoreños y están queriendo ocultar ustedes mismos la inmoralidad de lo que ustedes están haciendo. Porque están endeudando no solo a las generaciones presentes, sino que también están endeudando a generaciones futuras, a salvadoreños que ni siquiera han nacido y que ni siquiera han votado por ustedes. Y esos nuevos salvadoreños que están por nacer ya vienen endeudados por el mismo despilfarro que ustedes están haciendo. Hacen una mala administración de los fondos públicos. Si los colocaran ustedes al frente de una empresa, seguramente ustedes se gastaran todo el dinero en la celebración de fin de año, en hacer fiestas todos los meses, pero no verdaderamente en hacer crecer la empresa. Y si lo llevamos a una economía familiar, ustedes fueran de esos salvadoreños que se gastaran el dinero en estas fiestas de diciembre, en más fiestas, en despilfarros, en regalos, en deuda, pero no resolvieran los problemas principales y tampoco resolvieran los problemas reales, que es que los salvadoreños ahorita están pensando en cómo matricular a sus hijos el siguiente año. Esa es una situación real. Los salvadoreños están pensando en cómo poder pagar esos servicios públicos de su hogar. Ese es un problema real. Pero en lo que los salvadoreños están pensando en cómo resolver sus propias vidas, ustedes están utilizando los fondos públicos, engañando a los salvadoreños con este proyecto, con este decreto que ahorita están trayendo a la Asamblea Legislativa, en donde ni siquiera dan detalle en qué lo van a gastar, y que eso es lo peor de todo. Y utilizan el discurso de la seguridad y de obras públicas como una manera de extorsión. Ustedes, sus salarios son financiados porque el salvadoreño se está fajando, hombre. Y aún así lo siguen endeudando. Y esa es la realidad. Obviamente el costo político no lo asumen ustedes, porque no son ustedes los que se fajan. Por eso disponen de los fondos públicos de la manera que ustedes quieren. Porque al final del día el costo no lo asume el político, lo asumen los salvadoreños que se rompen el lomo trabajando. Y lo peor de todo es que intentan engañar a los salvadoreños con discursos chuecos y cantinflescos. Hoy la deuda es inversión, dice este gobierno. Hoy no es deuda, hoy es incorporación de deuda. El otro dice que es recaudación. Pregúntele si eso le pasa a un salvadoreño en su familia cuando despilfarra su dinero. ¿Cuáles son las consecuencias y cuál es el costo que tiene su familia por eso o por esa irresponsabilidad? Hablan de estar pagando deuda anterior. ¿Y acaso quién va a pagar la deuda futuro? Pues la deuda que ustedes están emitiendo hoy, 9.000 millones de dólares, ¿no la van a pagar los salvadoreños? Pues esa es una realidad. La deuda de hoy son impuestos a futuro. ¿O no le quieren decir a los salvadoreños los acuerdos que tienen con el FMI de incrementar el IVA a un 15%? Esa es otra realidad que no le quieren decir a los salvadoreños. Hablan también y dicen que no están en impago, dice.
Y no son 9.000 millones de dólares lo que deben en el fondo de pensiones a los trabajadores. Y este es un llamado a todos los trabajadores, incluso los que están aquí dentro de la Asamblea Legislativa, que muy probablemente no vayan a recibir sus pensiones en un futuro. ¿Por qué? Porque este gobierno decidió no pagarle a los trabajadores, con esa gracia que se dieron de 4 años. Y esa es la realidad que estamos viviendo. A esto es lo que nosotros nos oponemos, señores. Y es que la verdad siempre duele. Y por eso admiro mucho el discurso que dio el actual presidente de la Argentina, Javier Milei, cuando vio en qué condiciones estaba el gobierno de la Argentina, el Estado. Plata no hay, dijo, y redujo el gasto público. Eso es lo que deberían de hacer ustedes cuando prometieron en campaña que se iban a reducir el salario, que se iban a reducir el presupuesto de diputados, que se iban a reducir la seguridad privada. Eso es lo que deberíamos nosotros estar haciendo. El problema es que el costo siempre lo asume el salvadoreño, el cincho siempre se lo aprieta el salvadoreño, pero el político, ustedes nunca se lo van a apretar. Y ante esa situación, señores, no interesa lo que nos digan las encuestas, cuando por lo menos la historia va a recordar quiénes hablaron con la verdad. El diputado secretario de la Comisión de Hacienda se rasgó las vestiduras diciendo todo lo que nos habían endeudado los gobiernos anteriores. Pero yo le quiero preguntar y le quiero decir que nos recuerde, diputado, ¿y en qué partido estaba cuando pasó todo eso? Porque todos lo vimos con el chaleco, ¿verdad? Solamente, presidente. Somos Mágico TV.